Hola a todos, qué rico saludarlos esta tarde de hoy. Recuerden, mi nombre es Natalia Morato. Hola, ahora sí, no sé qué pasó. Bienvenidos a todos a este live. La idea es hablar acerca de algunos temas importantes relacionados con la crianza de nuestros hijos. Vamos a hablar también pues de los niños, de los adolescentes. Como les venía diciendo, mi nombre es Natalia Morato Orozco, yo soy psicóloga de la Clínica para el Ser Humano, especialistas profesionales en familia y sexualidad. Nosotros hemos venido teniendo, desde que nuestra clínica inauguró, varios eventos en las redes para promocionar la clínica, para darnos a conocer cada uno de los profesionales y nuestra labor. Entonces la idea es invitarlos a todos de manera muy cordial a que estén súper atentos a nuestras redes. Tenemos Instagram, YouTube, Facebook y la idea es que podamos estar ahí en contacto para que puedan utilizar nuestros servicios en el momento en que los necesiten. En este momento somos varios profesionales. Yo les recuerdo, estoy súper contenta porque estoy haciendo dupla en la Clínica para el Ser Humano con una gran profesional que es Carolina Tamayo. Ella es educadora. Las dos estamos trabajando con todo el tema que tiene que ver con los niños, la crianza de los niños. Carolina se encarga de ayudarle a los padres y de asesorarlos, padres y cuidadores, en temas de rutinas, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con las actividades lúdicas, y yo soy la psicóloga de la dupla y me encargo también de asesorar y de orientar a los padres de familia y obviamente pues como psicóloga terapeuta hacer los procesos terapéuticos. Lina e Isabel son mis otras dos compañeras. Ellas están encargadas de todo el tema de psicoterapia de pareja y de terapia individual también. Y la última adquisición de la clínica es del psicólogo Douglas Garcés, a quien apreciamos mucho también y estamos muy contentas de tenerlo en nuestro equipo de trabajo. Douglas va a estar un poco orientado también a hacer terapia individual y a trabajar mucho el tema de las masculinidades, proyectos de vida, masculinidades. Entonces, muy rico que nos conozcan y que puedan estar ahí en contacto con nosotros, los profesionales de la Clínica para el Ser Humano, profesionales en familia y sexualidad. Antes de entrar en materia, quisiera animarlos a que preguntaran, a que estuvieran ahí muy activos durante este live. Pero primero que todo quiero recordarles, y al finalizar el live también lo voy a hacer, quiero recordarles y pues a quienes ya lo han visto y a quienes no saben, enterarlos de una conferencia que mañana vamos a tener en la Clínica para el Ser Humano. Se llama ¿Por qué aciertas y desaciertas en el amor? Esta conferencia va a ser mañana, 26 de febrero, a las 6:30 de la tarde y la va a dar nuestra compañera Isabel Londoño. Entonces, qué rico que puedan acompañarnos, que puedan participar y asistir. Al final del Facebook Live estaré también recordándoles esta conferencia para que mañana nos acompañen 6:30 de la tarde con la doctora Isabel Londoño. Muy bien. Entonces, siendo coherentes con lo que les venía diciendo, y digamos que con miras a fortalecer un poco esa dupla con Carolina Tamayo y el trabajo como profesional que yo ejerzo dentro de la clínica, la idea es tratar temas relacionados con crianza desde mi rol como psicóloga. Y quisiera decirles varias cosas y que comenzáramos pues este live, este en vivo, hablando de los premios y de los castigos. Lo hemos decidido llamar sin premios y sin castigos. Y quisiera contarles un poco por qué sin premios y sin castigos, pero antes también mirar un poco de dónde ha venido a lo largo de nuestra historia y a lo largo de la historia de la sociedad esa necesidad de premiar y de castigar. Y resulta que esto nace y parte en gran medida, pues obviamente de toda la crianza convencional que hemos recibido, una crianza vertical, una crianza completamente vertical en donde las figuras de autoridad han sido las que han mandado, las que han más que mandado, oprimido, castigado,
sentir mal a quienes mandan, a quienes dirigen, a quienes lideran. Entonces es un asunto en el que un montón de cosas convergen. Una, como lo veníamos diciendo, toda la historia de la educación convencional que tenemos, pero también un poco nuestro temperamento emocional y nuestra personalidad. No todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo. Tenemos temperamentos emocionales diferentes, tenemos personalidades diferentes, tenemos formas de reaccionar frente a las situaciones muy diversas, muy distintas. Tenemos formas muy distintas de procesar la información y tiene mucho que ver también un poco con lo que ha sido en nuestras familias. Recuerden que nosotros de alguna manera tendemos a repetir la historia, pero también podemos escoger no repetirla. Y ahí es cuando la ayuda psicológica y la orientación psicológica se hacen completamente necesarias y es ahí donde yo les hago la invitación a que nos consulten en la Clínica para el Ser Humano. Entonces, siempre a lo largo de la historia nos han enseñado que la mejor forma de educar y de enseñarles a nuestros hijos habilidades para la vida y lo que nosotros queramos que ellos aprendan ha sido castigándolos cuando no lo han hecho, pero también premiándolos cuando lo hacen. Y resulta que es el gran mensaje que quiero dejarles en este live de hoy, es que tanto el castigo como los premios traen consecuencias negativas, no solamente para la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes, sino también para su salud emocional. Es más, lo vamos a ver durante el live, para nosotros como padres y como cuidadores también trae consecuencias negativas el hecho de castigar o el hecho de premiar. Entonces, vamos a hablar de esto hoy. Y quisiera también comenzar preguntándoles para ustedes qué es el castigo, cuáles son las formas de castigo que conocen, que ustedes utilizan en su casa, qué edades tienen sus hijos. Yo voy a ir mirando los mensajes acá a ver qué nos van preguntando. Vamos a ir mirando para que vayamos resolviendo las inquietudes que van teniendo todas las personas que nos están viendo. Bueno, por el momento han sido saludos, pero no hay inquietudes. Anímense a preguntar bastante. Entonces, miren, vamos a comenzar hablando del castigo. La idea es, y sé que se ha vuelto no, bastante común durante estos días, por todo este boom de la crianza y de la psicología de crianza, hablar del castigo y de lo malo que es el castigo. Resulta que el castigo trae efectos y consecuencias negativas para la salud. Entre ellas está, por ejemplo, el resentimiento. Cuando a nosotros nos castigan, solamente recordemos alguna vez de nuestra vida en la que nos hayan castigado. Cuando a nosotros nos castigaban, eso generaba resentimiento en nosotros, una rabia hacia la persona que nos castiga, porque el castigo sugiere dolor, el castigo sugiere lastimar. Y resulta que nadie aprende habilidades para la vida, nadie aprende de sus errores a través del dolor. Pero resulta que esta es una enseñanza que hemos tenido precisamente a lo largo de nuestra educación y de nuestra crianza convencional, que a través del dolor se aprende. Como decían por ahí nuestros abuelos, la letra con sangre entra. Entonces, castigo es todo aquello que implementamos hacia nuestros hijos, que genere dolor, que genere maltrato, como por ejemplo las comparaciones, las amenazas, las humillaciones, el maltrato físico, golpear, aruñar, gritar, eh, decirles, por ejemplo, que se vayan para su cuarto y que se encierren solos, retirarlos del ambiente en el que estemos y excluirlos. Todas esas son diferentes formas de castigo. El castigo no es solamente físico. El castigo también, y precisamente es lo que más duele y lo que más maltrata, es también emocional y es psicológico porque es lo que más se lacera y lo que más se daña en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Entonces hablamos del resentimiento, hablamos del retraimiento. Cuando nos castigan, nos retraemos, lo vemos en nuestros hijos, después de un grito, después de una palmada, después de una comparación, después de una amenaza, después de un sermón, después de un zarandeo. ¿Qué es lo que hacen nuestros niños? Se retraen.
Y se pueden retraer físicamente, es decir, nuestros niños se pueden encerrar, se pueden ir a su lugar favorito, se abstraen, se encierran, se encapsulan, pero resulta que también pueden no encerrarse físicamente, pero sí cambiar su conducta y su comportamiento y abstraerse. Ellos, es decir, se encierran, se abstraen y se vuelven completamente retraídos. Pueden ser niños que entonces hagan presencia física en la casa, pero que empiecen, por ejemplo, a mostrar dificultades de atención en el colegio, su concentración no ser duradera, se vuelven incluso hiperactivos, porque cuando los niños se sienten tristes o depresivos, no solamente tienen que encerrarse y llorar, que es como esa idea que tenemos solamente de la depresión, resulta que en los niños y en los adolescentes la depresión puede también manifestarse con conductas de hiperactividad, con conductas hiperkinéticas. Se vuelven ansiosos, se mueven mucho, se comen las uñas, merodean, tienen alteraciones del sueño. Entonces, fíjense que toda esta manera de retraerse es una respuesta precisamente al hecho de ser castigados. El castigo también trae otra consecuencia que es la revancha o ese deseo o esa necesidad de venganza. Cuando los niños y los adolescentes son castigados, es decir, cuando sienten que les queremos enseñar a través del dolor, su actitud y su comportamiento no va a ser proactivo, no va a ser de querer cooperar, no vamos a transmitirles el aliento que necesitan para que ellos mejoren y aprendan de sus errores. Entonces, lo que hacemos a través del castigo es generar en ellos una necesidad y un deseo de venganza, de revancha. Y fíjense que esto, digamos que lo único que trae como consecuencia, o por lo menos de manera muy visible, es la rebeldía. Porque entonces mi mamá me está diciendo que estudie ya en este momento, que tengo que hacer las tareas ya, pero en este momento no quiero, no las voy a hacer, pues si de pica no las hago. Esa es una actitud rebelde. Es ahí cuando decimos y hablamos en toda esta teoría de la crianza respetuosa que ese mal comportamiento o que ese comportamiento que no nos gusta de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ese comportamiento que no es ni social ni familiarmente aceptado, trae un mensaje oculto, es la manera que ellos tienen de poder expresar que algo no está bien con ellos. Sucede mucho que estamos todo el tiempo diciéndoles qué hacer, nos pasamos el día dándoles órdenes, queriendo que ellos hagan las cosas en el momento en que a nosotros nos sirve. Y resulta que no caemos en cuenta de que los tiempos de nuestros hijos, bien sean niños o adolescentes, son diferentes a nuestros tiempos. Su cerebro actúa de una forma diferente. Sus necesidades emocionales son diferentes. No porque nosotros tengamos frío, ellos tienen que tener frío. No porque nosotros estemos en el momento de trabajar, ellos tienen que sentarse a estudiar. Ellos tienen sus propias rutinas y sus tiempos. Entonces, cuando nosotros queremos que ellos aprendan una habilidad para la vida, la adherencia a una rutina, un comportamiento socialmente bien visto, sí, lo que hacemos es castigarlos y queremos que ellos lo hagan y no lo hacen, cuando hay otras maneras, que las vamos a hablar en un ratico, de precisamente alentarlos y ayudarles a que ellos tengan una actitud más cooperadora y más colaborativa en la casa y con los diferentes miembros de la familia e incluso en cualquier contexto en el que ellos se muevan, como por ejemplo el colegio, la escuela, los lugares de entrenamiento deportivo, en fin, hasta sus espacios sociales. Entonces, fíjense que el castigo efectivamente trae esas consecuencias: la rebeldía, el resentimiento, la revancha y el retraimiento. A nadie le gusta que le enseñen a través del dolor. Y si tú posiblemente te has dado cuenta de que quieres que tus hijos aprendan las habilidades para la vida y de sus errores a través del dolor, muy posiblemente es porque contigo pasó, no es tu culpa, no te pasa solo a ti, nos pasa a todos. Hay condiciones que forman parte de precisamente de nuestra esencia como ser humanos, entonces la idea no es llenarnos de culpa ni tener recriminaciones, sino poder concientizar esas situaciones que nos afectan, identificarlas y precisamente estar muy orientados y con el norte muy, muy firme, muy claro de no querer repetir
esa historia familiar de donde venimos, porque no es necesario y no tenemos que cargarla a cuestas. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Quienes más castigan, quienes más, digamos que pecan un poco por este exceso de límites, son las personas que tienen un estilo de crianza que es autoritario. Ese estilo de crianza que es autoritario, que es un estilo de crianza muy, muy firme, se caracteriza por el exceso de límites, por estar diciendo no, por no conceder, por no otorgar un permiso, poco diálogo, son incluso adultos que se retraen mucho y que evitan el contacto cara a cara, la mirada, el contacto físico con los niños y con los adolescentes, que es muy importante. Y recordemos que también son personas que obviamente han optado en parte por este estilo de crianza, por ese temperamento emocional del que están hechos y por su personalidad. No todas las personas, no todos los seres humanos tenemos el mismo temperamento emocional ni la misma personalidad. Entonces, obviamente, cada quien va escogiendo y va, digamos, depurando su estilo de crianza, no solamente, digamos, como consecuencia de todo el efecto de la crianza convencional y de la historia de vida, sino también de ese temperamento emocional y de la personalidad. Entonces, esas personas que suelen castigar y que son excesivamente firmes, resulta que no solamente hacen sentir mal a los niños y a los adolescentes con esas formas de pretender que ellos aprendan de los errores y desarrollen habilidades para la vida, sino que además se sienten mal, es decir, las consecuencias y los efectos también son negativos para nosotros como padres de familia y como cuidadores. ¿Y saben por qué? Porque después de un exceso de firmeza, muchas veces en nosotros puede aparecer la culpa. Nos sentimos culpables por la manera en que los gritamos, por la manera en que les hablamos, por la manera en que los reprendimos, porque los insultamos, porque cerramos un portazo, porque los comparamos. Recuerdo nada menos en estos días un adolescente que yo atiendo que me decía que está cansada de que su mamá la compare todo el tiempo con su hermana y con su prima. Puede que esa mamá no lo haga con la intención de dañar, con la intención de lastimar, y creemos que comparar no es castigar. Creemos que si comparamos estamos como moviéndole el piso, ¿cierto? A nuestros hijos a ver si de pronto reaccionan y resulta que eso es algo que es muy desagradable porque es hacerles sentir a los hijos que no son suficientes para nosotros. Entonces aquí viene otro tema supremamente importante y que te invito a pensar y es ese versus que hay entre el hijo que yo tengo y el hijo ideal, el hijo que yo soñé y el hijo que yo tengo. Y generalmente coincide con que los hijos que tenemos no son los hijos que soñamos, pero insistimos a toda costa de que nuestros hijos, los que tenemos ahí enfrente con sus defectos y con sus cualidades, sean los hijos que nosotros soñamos cuando los estábamos esperando o cuando estaban pequeños o antes de quedar embarazados y resulta que no es así. Y esto lo único que hace es traer frustración en nuestra maternidad, en nuestra paternidad, en nuestro cuidado. Y cuando uno cuida y cría un niño o un adolescente con frustración y con culpa, entonces podemos pasar al lado opuesto. ¿Y saben cuál es el lado opuesto? El lado en donde ya no hay una firmeza extrema, sino en donde hay una amabilidad extrema, porque como estamos criando con culpa, porque como estamos criando movidos por la tristeza, ¿cierto? Entonces pasamos al lado opuesto. Y en ese lado opuesto, que es el lado de la excesiva amabilidad, resulta que hay muy poca firmeza. Entonces, ¿qué hacemos? Cedemos mucho, concedemos, no ponemos límites, a todo decimos que sí, pero lo más importante y que es lo que nos convoca en el live de hoy, premiamos. Entonces, así como castigamos a través de diferentes formas, resulta que cuando somos excesivamente amables, lo que hacemos ya no es castigar,
sino que pecamos por falta de límites y lo que hacemos es sobreproteger, rescatar siempre, subsidiar en cada error, en cada cosa, no permitirles que ellos mismos se levanten, que aprendan de sus errores, los estamos subsidiando, los estamos rescatando. Y de igual manera, esto trae unas consecuencias que no son buenas, por el contrario, son muy dañinas, no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros como cuidadores. Premiar tiene una gran particularidad que es muy importante y es que cuando yo le doy un premio a mi hijo por algo bueno que él hizo, por algo que yo quería que él hiciera, ¿saben qué ocurre? Al yo premiar, le resto importancia a esa habilidad para la vida que yo quiero que aprendan. Porque el mensaje oculto del premio es, sabes una cosa, mira, realmente esto es tan pesado de hacer y es tan engorroso y es tan maluco y es tan desagradable que yo te voy a premiar por lo que estás haciendo. Una cosa es hablar de beneficios, otra cosa es hablar del aliento, otra cosa es hablar de palabras que motiven, que los alienten en su individualidad, en su proceso de individualización, a ser ellos mismos. Y otra cosa muy diferente es premiarlos, porque finalmente ellos hacen cosas que yo quiero como adulto que hagan. Entonces, cuando yo premio a mi hijo, cuando yo le doy un permiso a mi hijo, cuando yo le negocio, perdón, una cosa buena por algo que yo quiero que haga, lo que estoy haciendo es como una especie de chantaje y de soborno, ¿sí? Yo te entrego esto, pero si tú. Entonces ahí aparece otro asunto que es muy importante que hablemos y que lo tengamos en cuenta, y es el asunto del amor condicional. Es muy delicado mostrarles a nuestros hijos que nuestro amor hacia ellos es condicional. Y resulta que ese amor condicional es uno de esos mensajes ocultos cuando premiamos. Yo te quiero si tú, yo te doy esto si tú, vamos a tal parte si tú, ¿sí? Entonces siempre está la condición y ese amor condicional, y esto no permite que los niños aprendan de una manera alentadora las habilidades para la vida que ellos tienen que hacer. Entonces esto trae unas malas consecuencias para nuestros hijos, pero resulta que también las trae para nosotros, porque cuando somos más amables que firmes, cuando solamente decimos que sí, cuando a nada decimos que no, cuando no ponemos los límites, cuando cedemos, concedemos, cuando nos cuesta incluso negociar con ellos, eh, nos sentimos frustrados, como lo decía comenzando el live, porque vemos que eso tampoco nos resulta. No resulta esas actitudes solamente amables, porque entonces vemos que nuestros hijos no nos hacen caso, que nos están tomando pues como esta situación por la galleta, que nos están mamando gallo, que no están siendo respetuosos con nosotros. Y obviamente no es respetuoso con nosotros que no nos hagan caso, pero resulta que tampoco es respetuoso con ellos no poner límites, así como tampoco es respetuoso con ellos ni con nosotros tener un exceso de límites. Entonces, es muy importante que tengamos presente, si no son los castigos y no son los premios, entonces, ¿qué es? Y de esto vamos a hablar enseguida. Quiero revisar acá si nos han escrito, de pronto escribiéndonos mensajes. Muy bien. Tengo dos niños de 3 y 1 año. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Tengo un niño de 2 años y medio. He leído últimamente que decirle al niño muy bien, lo hiciera muy bien, buen trabajo es malo. Bueno, vamos a ir respondiendo poquito a poco antes de entrar a hablar un poco precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, si no es el premio, que es esa estrategia de crianza básica y digamos que muy propia de los estilos de crianza sobreprotectores, si tampoco es castigo, que es esa estrategia de crianza muy básica de los estilos de crianza autoritarios, entonces, ¿qué es? Pero vamos a ir resolviendo estas pequeñas dudas
que nos están escribiendo acá. Nos decía alguien que tiene un niño de 1 año, otro de 3. Cuando los niños tienen 1 año es importante hablarles claramente, igual poner los límites, por ejemplo, si te empieza a pegar o si te empieza a lastimar o a morder, cambiarle el foco. Pasa mucho con los bebés que lo que hay que hacer es, pues si más de 1 año, ¿cierto? Porque ni siquiera tiene los 2 en donde de pronto ya el no empieza a introyectarse, cambiar el foco, ¿cierto? No me pegues, lo miras a los ojos de manera firme, pero amorosa, tranquila, ¿cierto? No me pegues, que yo a ti no te pego, a la mamá no le gusta que le peguen, sin discursos, porque tiene 1 año y la idea no es extendernos en explicaciones, pero se lo dices para que él vaya familiarizándose con el no y con los límites y le cambias el foco. Entonces lo pones a jugar, lo pones a dibujar o te lo llevas para el cuarto a que juegue pues con sus juegos, en fin, pero cambiarle el foco es muy importante. Con el niño de 3 es algo similar, pero ya un poquito más, es decir, ya la firmeza empieza a ser más visible porque ya a los 3 años ya el no está introyectado, ya se empiezan a introyectar los límites y sobre todo a existir y a adherirse los niños a las rutinas. Entonces digamos que es un poquito más fácil en niños de 3. Dice Marcela Gil, tengo un niño de 2 años y medio. Ocurre exactamente lo mismo. Es muy importante tener presente que los niños siempre en todas las edades, incluso pues nuestros adolescentes, aprenden por modelamiento, aprenden por observación. Nosotros no podemos pretender pedirle a un niño que no haga algo que no es social o familiarmente bien visto y nosotros lo hacemos, como gritar, tirar la puerta, hablarnos a los gritos. Por ejemplo, pasa mucho en las casas o en los hogares que tienen varios pisos en donde se dan órdenes y se piden favores de piso a piso, pero cuando nuestro hijo nos habla duro, grita o hace una pataleta, le decimos que no grite y nos escucha todo el día gritar. Esto no es coherente. He leído últimamente que decirle muy bien, lo hiciste muy bien, buen trabajo es malo. Miren, acá hay que tener cuidado con las frases, hay que tener cuidado sobre todo, yo le digo mucho a los papás y a los cuidadores con la manera en que incluso gramaticalmente emitimos y comunicamos un mensaje, porque ahí, o sea, o podemos construir o podemos desbaratar. No debemos decirle a los niños cosas como yo estoy muy orgullosa de ti, muy bien, me diste gusto, qué bien, mira, mamá te va a querer más así, porque eso es mostrar amor condicional. No es decirle, estoy orgulloso de ti, ¿cierto? Sino decirle cosas como, por ejemplo, lo hiciste muy bien, yo sabía que eres capaz, mostrarle confianza. Lo importante es que los comentarios, las actitudes y las expresiones verbales estén llenas de poder hacia él. Los niños y los adolescentes tienen que descubrir cuál es su poder personal y tenemos que hacerles ver y transmitirles que lo que ellos están haciendo es por ellos, es porque queremos que ellos desarrollen habilidades para la vida, no para que nos den gusto a nosotros. Entonces, respecto a lo de las frases, Marcela, tienes razón, hay que tener cuidado. Está bien decirles buen trabajo, lo lograste, yo sabía que tú lo podías hacer. Aquí está mamá si me necesitas, inténtalo tú y si necesitas ayuda, aquí estoy para que yo te pueda ayudar. Pero no rescatarlos, no subsidiarlos en cada dificultad, porque entonces no les estamos promoviendo habilidades para la vida. Muy bien, lo hiciste, maravilloso, lo hiciste, sí, como wow, súper bien, pero nada que les haga ver o entender que yo estoy supremamente feliz de que lo hayan hecho por mí, porque me hicieron un favor, porque venía diciéndoselos mucho, porque yo necesitaba que fuera eso en ese momento, porque recuerden que las necesidades emocionales de nuestros niños y de nuestros adolescentes no son las mismas que los de nosotros, ni ellos tienen los mismos tiempos de lo de nosotros, pues del tiempo de nosotros. En esto tenemos grandes diferencias y por eso es que las frustraciones en nosotros como papás y como cuidadores son muy permanentes y son muy frecuentes porque pretendemos todo el tiempo que nuestros niños estén haciendo las cosas que nosotros queremos. Hasta ahí, digamos que, bueno, hay cosas que sabemos que ellos tienen que aprender a hacer, pero encima de todo, en el momento en que nosotros queremos, porque es el momento que a nosotros nos conviene, y así no es porque hay que respetarles también sus tiempos y sus necesidades.
Buenas tardes, doctora. Tengo un niño de 10 años y lo hemos siempre motivado mucho y valorado. Ahora notamos que se frustra muy fácil, se angustia, se jala el cabello y dice que solo hace bien las cosas cuando lo apoyamos, que solo no sabe hacer nada. Bueno, varias cosas, Nidia. A ver, es muy importante. Obviamente enseñarle al niño, y sé que lo estás haciendo, me lo acabas de decir en el mensaje, alentarlo a que él haga las cosas por sí mismo. Entonces, ojo con las verbalizaciones, que le digamos que es importante que él haga las cosas por él, pero para él, porque él es el que se va a beneficiar, porque él es el que va a aprender una habilidad para la vida, porque necesitamos que él aprenda, ¿cierto? Para que sea una gran persona, un gran ser humano. Ser muy clara en mostrarle a tu hijo de 10 años sensibilidad y disponibilidad. Es decir, animarlo y alentarlo a que haga las cosas solito, pero tú le puedes decir cosas como, mi amor, aquí voy a estar presente, voy a estar acá pendiente de ti, si me necesitas, me haces una seña y yo vengo y te ayudo. Lo otro es, si él siente que no puede hacer nada solo, tú puedes empezar hacer las cosas con él, ayudándolo. Voy a poner un ejemplo cualquiera, a recoger el desorden del cuarto o los juguetes del piso y él no lo quiere hacer solo, tú te puedes tirar al piso y ayudarle inicialmente, pero solamente un ratico. Te paras y le dices que vas a estar ahí pendiente de que él lo haga. Miren, aquí hay algo muy importante que quiero recordarles y es que la mejor manera de lograr que nuestros hijos nos hagan caso y digamos que cumplan los acuerdos que hacemos es hacer seguimiento. Esa es la mejor manera. Y les voy a dar 3 claves para hacer seguimiento. La primera es escuchar. Siempre hay que escuchar de una manera adecuada. Digo siempre porque es lo ideal, porque quisiera que siempre lo hiciéramos así, que siempre escucháramos, nos cuesta mucho, porque interrumpimos, juzgamos y de manera inconsciente se nos sale el discurso de mamá. Entonces siempre estamos pensando en que nuestros hijos hagan lo que nosotros creemos que tienen que hacer, pero eso interfiere y altera la escucha. Quedémonos calladitas, escuchemos todo lo que tienen para decir, primero. Segundo, busquemos dentro de esos acuerdos soluciones que estén bien para ellos, pero también bien para mí. Cuando vamos a lograr un acuerdo, nos vamos a sentar a conversar, ¿cierto? Y podemos negociar. Y vamos a escoger una o dos o tres decisiones, ¿cierto? O acciones que tú estés de acuerdo, es decir, que mi hijo esté de acuerdo, pero que yo como mamá, como papá, como abuela, como cuidador, también esté de acuerdo. Y lo tercero, para poder hacer un adecuado seguimiento y estar muy pendiente de que nuestros hijos nos hagan caso, es poner un límite de tiempo, porque si no, esto se vuelve paisaje. Entonces, poner un límite de tiempo para que ellos aprendan un nuevo hábito, una nueva conducta, para que adquieran, digamos, la adherencia a la rutina en eso que necesitamos, ¿cierto? Eh, y sí me gustaría, Nidia, me parece súper importante, sabes que mirar de todas maneras qué pasa, porque yo sé cómo te sientes, te puedes sentir triste y frustrada cuando manifiestas y expresas que el niño dice que solo no es capaz de hacer nada. A eso es importante ponerle cuidado porque esa puede ser la creencia que tiene el niño muy introyectada en su psiquismo, en su fuero interior, de que es la manera para lograr la atención de los papás. Es decir, el niño puede sentir que no hace nada, pero él puede tener esa creencia errada de que si la adopta, si actúa así, muy posiblemente va a lograr pues algo que se tiene que lograr, que es importante. Entonces hay que mirar por qué, si de pronto ustedes lo han rescatado mucho, si de pronto tienen un poquito o tienden más como a ese estilo sobreprotector y efectivamente pues hemos acostumbrado al niño a que hacemos muchas cosas por él o qué es lo que pasa. Es importante entrar a mirar porque entiendo, sé que puedes estar preocupada, pero es algo que se puede resolver y que la invitación es a que consultes
y no te frustres y no te sientas aburrida, porque es importante que el niño también pues te tenga de apoyo y que te vea animosa pues como en su proceso de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Eh, Siento que es voluntarioso, nos hacen este comentario. Miren, a veces los niños, y pasa mucho, yo recuerdo, por ejemplo, les comparto para los que no saben, yo soy mamá de una niña de 16 años, ya he pasado pues por muchas etapas, ahora estamos en plena adolescencia, y yo recuerdo que mi hija desde que tenía 2 años abría la puerta del closet y escogía la ropa y me decía, mamá, me quiero poner esto, esto y esto. Y obviamente eran mudas que no combinaban, que no eran las apropiadas para donde íbamos a ir. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente nuestros niños, y hoy en día, sí, se vuelven voluntariosos, son muy decididos, dicen que quieren y que no quieren, y son niños que definitivamente han nacido en una generación muy distinta a la de nosotros. Es decir, así estemos jóvenes todavía, y seguramente muchos de ustedes más que yo, pero esta generación de niños y de adolescentes es diferente, es diferente. Ahora son más espontáneos, son más extrovertidos, son niños que aprenden demasiado fácil porque tienen todas las alternativas y todas las estrategias de aprendizaje a la mano y disponibles. Pero lo otro acá es entrar también un poco a mirar si esa actitud voluntariosa, como lo dice Joa, si es decir, si esa actitud voluntariosa y un poco rebelde o no sé si desafiante, trae un mensaje oculto, si siempre ha sido así o no siempre ha sido así, si es algo nuevo, con qué eventos del contexto familiar coincide, o con qué eventos o experiencias del contexto educativo coincide, porque es que no debemos, digamos, catalogar o eh, dar etiquetas. Miren, pasa mucho y también es una invitación que quiero hacerles y también como un llamado a la reflexión, y es que nos gusta mucho estar diagnosticando, nos gusta mucho estar poniéndole etiquetas a las cosas, ¿cierto? Nos hemos vuelto mucho de los tips, del ABC, del 1, 2, 3, de la etiqueta, del diagnóstico. No hay que buscarle necesariamente un diagnóstico a todo. A veces ese comportamiento de nuestros hijos, voluntarioso, rebelde, o hiperactivo, dominante, contradictorio, trae un mensaje oculto. Y es nuestra labor como adultos, cuidadores, descifrar ese mensaje oculto, pero no para castigarlos, sino para decirles que hay otras maneras en que ellos pueden llamar nuestra atención. Hay otras maneras en que ellos pueden hacernos saber y expresar su malestar. Nosotros decimos muchas cosas de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ellos tienen mucho para decir y muy poco los escuchamos. Es importante preguntarles si están aburridos, si se sienten tristes, si quieren dormir y no hacer las tareas ya, cuál es el mejor orden de la rutina para ellos, porque es que pasa mucho que les exigimos cumplimiento en las rutinas, pero porque a nosotros nos conviene que así sea, porque a las 7 de la noche ya tenemos que estar sentados comiendo, porque a las 8 es la novela y me quiero sentar a ver la novela, entonces yo necesito que antes de las 7 David, Nicolás, Manuela, en fin, tenga todo hecho y esté todo resuelto. Y resulta, como les decía, que los tiempos de nuestros hijos son diferentes a los nuestros. Entonces, realmente esa es la invitación. Déjenme, yo reviso por acá si tenemos más mensajes. Vamos a mirar. Muy bien. Alejandra nos comenta, hola, me gustaría saber cómo se maneja el tema de los regalos, porque a veces somos más antojados los papás y los niños notan eso. Muy buen punto. Porque a veces mi hijo de 11 años me pregunta mucho si me tienes un regalo o una compensación por portarse bien. Alejandra, muchas gracias por tu pregunta, por este comentario, lo vamos a responder. A ver, lo primero es que miren, dar regalos, ofrecer regalos, o como tú lo mencionas en el mensaje, compensar con detallitos, con regalos, con dulces, con comida, con regalos materiales. Esto es muy equitativo o es muy similar a lo que hablábamos ahora del premio. Recuerden que el premio es la estrategia de crianza más visible del estilo
de crianza sobreprotector donde prima más la amabilidad que la firmeza. Y recuerden que dar muchos regalos o dar muchos premios, ¿cierto? Digamos que no premios, regalos porque sí o porque no, no la necesidad de premiar, pero un regalo, de alguna manera, esto es muy particular o muy particular, no, perdón, quise decir lo contrario, muy común a los papás que están precisamente interesados en ceder mucho y en complacer mucho a los hijos. No es bueno regalar siempre que piden, por muchas razones, porque hay que poner límites, porque no siempre tenemos la posibilidad de regalar, porque no podemos decirle a los niños que frente a cada cosa buena que hacen, por lo que decíamos ahora y ya enseguida te lo voy a recordar, tiene que haber un regalo, un premio, porque cuando yo doy un regalo o doy un premio por algo que ellos deben aprender a hacer, como por ejemplo la tarea, como ir al entrenamiento de fútbol con buena actitud, en fin, cuando cumplen con sus rutinas, ¿cierto? Y lo hacen con una buena actitud, entonces es muy importante que ellos entiendan que esto es algo que tienen que aprender y realmente no hay por qué haber premios, porque si yo premio por esto, le estoy restando, le estoy quitando peso, le estoy quitando fuerza a esa habilidad para la vida que yo quiero que mis hijos aprendan a través de esa rutina. Entonces, el mensaje oculto del premio es lo que comentábamos ahora. ¿Sabes qué? Mira, yo sé que esto es tan difícil, es tan maluco, es tan engorroso para ti que yo te voy a premiar, porque realmente esto es muy aburridor. Cuando es algo que a lo mejor nosotros como papás queremos que ellos aprendan, porque les va a ayudar para la vida, porque ahí van a cultivar una habilidad para la vida, ¿cierto? Y estas habilidades para la vida se las ayudamos a construir precisamente a través de la adherencia a las rutinas, la disciplina, la tolerancia a la frustración, ¿cierto? El respeto por los demás, esa comunicación asertiva. Entonces, esto es muy importante. Ahora, miren, algo que dice Alejandra en el mensaje, y yo quisiera decir esto porque me parece muy importante y varias personas en consulta me lo han preguntado. Y con lo que Alejandra me dice, lo recuerdo y caigo en cuenta. Los niños y con los adolescentes pasa también, aunque son contextos y edades distintas, entonces obviamente habrá una explicación diferente para cada cosa. Pero muchas veces los papás me preguntan en consulta que los hijos les dicen mucho que porque ellos sí pueden hacer algo y los hijos no. Tú porque sí te puedes quedar viendo televisión hasta tarde y yo no. Mamá, como dice Alejandra, tú porque sí te compras esto y yo no puedo. Miren, no hay que sentirnos achantados, como con culpa, sí, achantados es la palabra, como bajoneados porque nos hacen sentir mal, porque nos están diciendo ese tipo de cosas, porque es que realmente las necesidades de nosotros como adultos son diferentes a las necesidades de ellos. Si preguntan, se les dice una vez, no más. No nos vamos a enganchar en explicaciones, no nos vamos a enganchar en explicaciones, en justificaciones, no. Mi amor, la mamá está comprando unos zapatos porque resulta que la mamá ya empezó a ir de nuevo a la oficina y los zapatos que tenía la vez pasada o el año pasado ya se gastaron y estoy buscando unos cómodos para comenzar a trabajar. Cuando tú empiezas colegio, yo te compro tenis nuevos porque tú estás creciendo, porque los estás usando. Mamá va a empezar otra vez a trabajar y tiene que comprar zapatos nuevos. No más. Se explica una vez, pero no nos quedamos, perdón, enganchados, merodeando, dando explicaciones y justificaciones, porque eso lo único que hace es que ellos nos sigan preguntando, pues, y engancharnos como en eso, y no, porque efectivamente también tenemos que ser firmes con esto, ¿cierto? Y dar la explicación una sola vez y ya, bienvenida a la pregunta, pero bienvenida a la respuesta una sola vez, no más. Por ahí hay algo en psicología que se llama el síndrome del niño hiperregalado. Que también es como otro motivo de consulta muy frecuente, porque pasa, por ejemplo, mucho con los abuelos o con los tíos. Entonces los papás tratan de ser muy como cautos y muy
austeros con los regalos que les dan a los niños, pero llegan las abuelas, los abuelos, los tíos con carros, con casas de Barbie, hasta con plata en efectivo y bastantica, pues cierto que los niños no sabrían qué hacer con eso. Entonces, realmente es algo importante que tengamos en cuenta esto que Alejandra nos expresa en el mensaje, pero sobre todo el mensaje más importante que yo les quiero dejar con el tema del premio es resta la importancia, el peso que tiene esa habilidad para la vida que yo quiero que mi hijo aprenda. Cuando yo ofrezco un premio, cuando yo lo soborno con una ganancia extra por él haber hecho algo que yo quiero que haga. Y además, también muy delicado para su autoestima y para su amor propio y para su sentimiento de pertenencia y de importancia, es que le estamos expresando un amor condicional. Si tú haces esto, entonces yo. Si tú haces esto, entonces yo. Sí, y pues el amor condicional no lo debemos transmitir porque es que nosotros amamos de manera incondicional a nuestros hijos. Pierdan el año, ganen matemáticas, sean buenos para música, para artes, eh, los amamos incondicionalmente. Entonces no hay que hacerle sentir que nuestro amor es negociable porque eso lacera su autoestima. Bueno, alguien nos dice por acá, doctora, usted hablaba que en lugar de regalos, darles beneficios. ¿Cuál es la diferencia y cómo se les presenta un beneficio? Miren, de manera muy simple, de manera muy sencilla, cuando las personas hacemos cosas buenas, las consecuencias son positivas. Cuando las personas hacemos cosas que no son tan buenas, ¿cierto? Las consecuencias no son positivas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un beneficio, estamos hablando de pronto de algo que es muy agradable para el niño, ¿cierto? Pero que no está enmarcado dentro de ese contexto de premio, de que tú te ganaste algo porque como hiciste esto. Un beneficio es algo de lo que el niño disfruta, ¿cierto? Luego, por ejemplo, de haber terminado una rutina. Pero el premio trae una connotación de soborno, el premio trae una connotación de amor condicional, ¿cierto? El beneficio no. Es decir, aquí todos sabemos, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, si apagamos las luces en la casa de día, cada que las vemos prendidas, eso va a tener una consecuencia positiva. Y digamos que el beneficio va a ser una reducción en la cuenta de los servicios públicos, pues, en la luz, ¿cierto? Entonces, el premio denota más el amor condicional, el premio está más orientado como al soborno, como a esa condicionalidad, a ese hecho o a esa particularidad de restar importancia en la habilidad para la vida, pero el beneficio, digamos que es algo que yo ofrezco, ¿cierto? Que yo doy, que yo otorgo, que yo puedo ofrecer porque de alguna manera ya terminamos las actividades que teníamos que hacer, las hicimos bien. Es algo rico que está como consecuencia, digamos, positiva después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer, pero no está dentro del marco de la condicionalidad, de mi beneficio propio, de mi mentalidad autocentrista, de, de, de ese de esa necesidad de restar importancia a lo que yo quiero que mis hijos aprendan. Entonces, es un tema que es importante porque a los papás nos cuesta pues mucho entender que premiar no está bien, ¿cierto? Así como nos cuesta mucho entender que hay que castigar, pues, o que no debemos castigar, cuando realmente el castigo es supremamente nefasto para la salud mental, incluso para nuestra salud mental como cuidadores. Entonces, miren, nos quedan unos pocos minutos de live. La idea no es pues extendernos mucho, pero realmente la invitación es, hay otras formas y hay formas de alentar a nuestros hijos a que hagan lo que sabemos que ellos deben hacer por ellos mismos. Entonces, hablamos del seguimiento, es decir, la mejor forma o una de las formas útiles de lograr que nuestros hijos, que nuestros niños o nuestros adolescentes cumplan los acuerdos es haciendo seguimiento. Hacer seguimiento sugiere escuchar adecuadamente, es decir,
Cero sermón, cero zarandeo, cero interrupciones, no juzgamientos, no críticas, ese discurso de mamá, de estar ahí, pero tú sí hiciste, pero pilas, eso no es saber escuchar. Dos, poder llegar a soluciones con ellos en conjunto y que sean compartidas. Es decir, que ellos estén de acuerdo, pero que nosotros también, ¿sí? Buscarlas y encontrarlas. Y tres, poner un límite de tiempo en ese seguimiento, porque si no, pues se vuelve esto eterno y entonces se vuelve paisaje lo que estamos queriendo pues como transmitir. No demos órdenes, a nadie le gusta que le den órdenes, a ti en tu trabajo no te gusta que tu jefe te dé órdenes, te detalla, no es bueno, es mejor depositar la confianza, alentar a que cooperen, recuerden que nosotros somos cerebros sociales, los seres humanos en nuestra esencia somos seres sociales, a nosotros nos gusta sentir que otro nos apadrina, nos acompaña, nos escucha, nos promueve, nos alienta, no que nos estén diciendo qué hacer, invítalo a que coopere, comparte la obligación de él que tú crees que es su responsabilidad, compártela un poco tú con él. Ven, yo sé que tú tienes que aprender a recoger el desorden en tu cuarto, lo hemos hablado, yo te lo he dicho, pero yo te voy a ayudar al principio. Ven, yo voy a recoger esto, tú recoges aquello y le ayudas un poquito para animarlo y para alentarlo a que él lo haga, así sea que ya te retires y él termine de hacerlo solo. Pero salgámonos un poco como de ese rol de que tú tienes que aprender, es que es la responsabilidad de él está aprendiendo a ser responsable, ¿cierto? Y la manera de aprender a ser responsable es precisamente viendo que tú también te involucras y le modelas la responsabilidad. Hazle preguntas que sean abiertas, que inviten a la descripción, preguntas eh, como el qué, como por ejemplo, cómo, sí, qué sientes, cómo te sientes, preguntas en donde él no diga sí, no, en donde la respuesta no sea como pasa con los adolescentes normal, sino que ellos describan lo que pasa, porque de este modo los escuchamos más, los alentamos a que se expresen y nos podemos dar cuenta de qué es lo que ellos necesitan. Entonces, es muy importante alentarlos a que cooperar, pero no desde las órdenes, sino desde el diálogo, desde la escucha, desde la existencia de los límites, pero con respeto, no a los gritos, no a los órdenes, no con órdenes, no a los portazos, sin comparar, sin humillar. Bueno, muy bien. A ver, por aquí Joalyn nos comenta que el tiempo límite del que habla no le queda claro. Bueno, muy bien, me imagino que es el tiempo límite al que hablamos en el seguimiento de los acuerdos. Cuando hablamos de tiempo límite, nos hacemos referencia al tiempo que debe durar ese acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, horas de juego, ¿cierto? Si tenemos o queremos llegar a un acuerdo, por ejemplo, en un permiso, en una hora de juego, poner límites de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a jugar una hora y luego de esa hora, entonces nos vamos a sentar 15 minutos a hacer la tarea, por ejemplo, puede ser. Pero es poner límite con números, con tiempo, porque o si no, es decir, si no ponemos el límite en los tiempos, entonces no hay límites, obviamente, porque el tiempo se extiende. Y aquí se desdibuja pues como lo que queremos enseñar y lo que nosotros pretendemos es ponerle límite a lo que queremos que ellos hagan, límite al tiempo del televisor, ¿cierto? Si es una hora, si son 45 minutos, límite en el tiempo de juego, porque luego hay que hacer las tareas que tenemos pendientes, es poner el límite del tiempo, ¿sí? Contar con el reloj el límite del tiempo que tú consideres que requiera pues como la actividad. Bueno, vamos a responder la última inquietud porque ya faltan 5 minutos para las 6 de la tarde, se nos va agotando el tiempo. Judy nos escribe cómo manejar el tema de la independencia. Mi hija de 4 años es muy dependiente. No le gusta estar sola. He tratado de manejarlo poniéndole tareas donde pueda estar sola unos minutos. De hecho, este año empezamos con la independencia en su cuarto. Dormir sola, etcétera. Muy bien, Judy, varias cosas y voy a ir leyendo mientras te voy respondiendo. Miren, somos seres sociales. Venimos de los cazadores recolectores. Somos seres que vivimos en manada. Nuestro cerebro es social.
Y resulta que la independencia en los seres humanos no existe. Existe la autonomía. Nosotros aprendemos a ser autónomos, pero no somos independientes. Si estamos tristes, si estamos ofuscados, incluso si estamos contentos, buscamos a un otro para que comparta esa alegría, para que nos ayude en ese proceso de corregulación de la emoción. Nosotros no somos independientes, somos autónomos. Y es importante que entonces le ayudes a la niña, a tu hija de 4 años, a cultivar la autonomía como una habilidad para la vida, ¿cierto? Es muy importante. Pero ¿qué pasa? Tiene 4 años. Créeme que ningún niño de 4 años es autónomo. Los niños necesitan a sus cuidadores ahí, casi que de manera permanente, ¿cierto? En el juego, en las actividades del colegio, incluso muchas veces para dormir, les gusta dormir acompañados. Ahora hemos hablado mucho, y esto puede ser tema de otro live, esa necesidad que tenemos como tan imperante, y uno lo escucha hablar mucho, incluso de los médicos pediatras, de que los niños tienen que aprender a dormir solos. El sueño es una necesidad ancestral, ¿cierto? Y a los niños no les gusta dormir solos. Lo que pasa es que nosotros tenemos intereses en que ellos aprendan a dormir solos. Y además es importante que ellos sean autónomos también en esto, pero no empezar desde chiquitos a presionarlos con el tema de la independencia, porque es que digamos que lo adecuado para la edad de 4 años es precisamente no ser independiente, no ser autónoma y querer estar con la mamá todo el tiempo. Ahora está muy bien que la alientes, como dices ahí en el mensaje, dejándola unos minutos a solas, para que ella haga cositas, pero siempre diciéndole, mi amor, aquí está mamá, aquí estoy por si me necesitas, que ella sepa que está aparte de ti, ¿cierto? Físicamente aparte, jugando en sus actividades, pero que mamá está sensible a sus necesidades y disponible en el tiempo y de manera física, presencial, para que la niña pueda contar contigo. Es muy importante. Los niños no son adultos pequeños, a veces nosotros les exigimos cosas y pretendemos que ellos aprendan cosas que realmente no están en edad de aprender, sencillamente incluso por la inmadurez cerebral. Pero estamos para aprender. Qué rico que preguntaste esto, Judy, y ya sabes que en la Clínica para el Ser Humano te podemos asesorar con el mayor de los gustos. Muy bien, entonces ya saben que si de pronto necesitan o quieren resolver inquietudes o dudas pues con la crianza de los hijos, o incluso si sienten que quieren lograr herramientas en crianza respetuosa, no duden en comunicarse a las líneas que tenemos, 301-349-0924. Ese es el WhatsApp, 301-349-0924, Clínica para el Ser Humano. Recuerden también que mi nombre es Natalia Morato, soy la psicóloga que apoya la Clínica para el Ser Humano en temas de crianza respetuosa, y quiero además recordarles también una superconferencia que va a dar mañana la psicóloga Isabel Londoño, también de la Clínica para el Ser Humano, que se llama ¿Por qué aciertas y desaciertas en el amor?, con la psicóloga Isabel Londoño, mañana 26 de febrero a las 6:30 de la tarde. Recuerden que esta conferencia es con previa inscripción y se pueden inscribir en este teléfono que les acabo de mencionar, 301-349-0924. No duden en escribirnos, no duden en contactarnos, en estar súper pendiente de las redes sociales para que puedan recibir la asesoría. Y como siempre, un gusto desde la Clínica para el Ser Humano y en el mío propio, Natalia Morato Orozco, haber podido tener este espacio la tarde de hoy, este live, para que pudiéramos hablar de estas estrategias de crianza respetuosa. Si quieren temas para lives, también los invito para que nos escriban y nos propongan temas y podamos estar ahí súper conectados con ustedes. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por su atención. Chao.